Si nos vamos a la tabla A7, es la del líquido comprimido. A7. También aparecen varias subtablas, pero son presiones muy elevadas. Yo le escribí ahí fuera de rango, pues porque precisamente nos vamos a utilizar esa persona. Profe, disculpe, pero esta tabla sería de qué? O sea, no son como la tabla periódica de siempre que es por elementos. Esta sería sobre qué. Estas son las tablas de una sustancia en particular, de las propiedades termodinámicas de una sustancia en particular, tabla de valores, donde me listan los valores de temperatura y presión de saturación en la tabla 4 a 5. Pero Para la fase. ¿De 2 metas algo así? No. Es un valor. Es una sustancia. Digamos que el agua, tanto grado Tabla de saturación. como Tabla de propiedades intensivas de saturación. Muy bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo sabemos qué tabla utilizar? ¿Qué tabla aquí? buena pregunta. O sea, la pregunta es cómo nosotros podemos evaluar las propiedades. ¿Qué tabla puedo utilizar en un determinado ejemplo, en un determinado problema? Para determinar entonces las propiedades intensivas. Tenemos que saber la fase de la sustancia. Primero tenemos que saber sistemas internacionales que nos dan la sustancia. El tipo de sustancia, si es agua o refrigerante 134 o otra sustancia. Tengo que tener la tabla de esa sustancia. Buscamos la tabla del sistema internacional o inglés, dependiendo de la unidad. Y finalmente, una vez que sé las unidades y tengo la tabla, entonces todo depende del tipo de propiedad que nos den. Entonces empezamos con las siguientes propiedades. Vamos a suponer si nos dan, la primera es Temperatura. ok. Si nos dan presión y temperatura. Recuerden que dos cualquiera propiedades, uno identifica el estado y busca las demás propiedades. Entonces, si nos dan temperatura, bueno, podemos demostrar lo siguiente a través de un diagrama, ¿no? Temperatura, volumen específico. Nos dan presión y temperatura. Pues el diagrama TV trazo una línea horizontal, ese es el valor de temperatura dada. ¿Temperatura qué? Dada. Temperatura dada. A esa temperatura, la sustancia tiene una presión de saturación. Si ustedes van a la tabla de vapor de temperatura, tiene al ladito ahí PSAT. Ahí está. A esa temperatura dada, ubico en la tabla 4 PSAT. Y ese valor de presión de saturación es esta que está acá. Es esta línea, presión de. Esta línea que ustedes ven es la presión aquella, de saturación a la temperatura dada. O sea que si la temperatura fuera, un ejemplo, no sé, 205, la presión de saturación sería la que está al lado, ¿no? 205 grados Celsius. Ajá, sí. La presión de saturación aquí, esta línea sería ¿cuál presión sería? 174,3. Ajá, sí. Ese 1000 no es 1000, es un punto. ¿Ese en qué Ajá, tabla? ese es coma. Sí, por eso 1724,3 Kilopascal. kilopascal. Esa sería la presión de saturación. Entonces yo ubico ese valor aquí, qué sé yo, la temperatura. ¿Ok? Ahora bien, eso es nada más con dada. Solamente me refería a la temperatura dada. Estoy manejando unas, pero a mí me dan dos propiedades. ¿Qué hago con la otra? Con la presión. Bueno, si la presión está por encima, ¿verdad?, de la presión de saturación a esa temperatura, ¿dónde queda mi estado? Ubico el punto donde se me corta P dada y P dada. ¿Dónde se me corta? Esta línea P dada, ¿sí o no? Sí. Con T dada, ¿dónde se me cortan esas dos líneas? ¿En qué región? Se me corta aquí. ¿Sí o no? ¿Qué estado? Ah, sí, porque se pregunta entre la T y la P, la P no sería donde está la curva. La T del sistema es esta. Ajá, pero la P. Y la P del sistema es esta. Porque la de saturación no es del sistema, es de la T dada, es la presión de saturación. ¿Ok? La P del sistema es esta, donde se me corten las curvas, P del sistema con T del sistema, ese es mi estado. ¿En qué estado se me corta esto? ¿En qué región?
Líquido comprimido. Líquido comprimido. Y si la presión del sistema está por debajo de la de saturación, ¿en dónde se me corta? En vapor comprimido. Sobrecalentado. Entonces, Sobrecalentado. escribimos lo siguiente. A la T dada, usar la A4. Usamos la A4 y comparamos con quién? Con la P de saturación, ¿sí o no? Sí. A la T dada usamos y comparamos con la P de saturación si nos dan P y T. Entonces, si P es mayor a P de saturación, es líquido comprimido. Es líquido comprimido. Entonces, las propiedades las hallamos ¿en qué tabla? En la del líquido comprimido. En la A7. Y ahí leemos las propiedades. En la serie de subtabla esa, dependiendo de la presión que tengamos ahí. Si la presión del sistema es menor a la de saturación, a la temperatura dada, entonces ¿en qué estado estamos? Sobrecalentado. ¿Y qué tabla usamos para determinar la propiedad? La A6. Ahora, si la presión del sistema es la misma que la de saturación, entonces ¿qué estado estamos? Es una mezcla. Es una mezcla de dos fases. Entonces, ¿dónde hallamos las propiedades si es una mezcla? ¿En la A4 o en la misma A5? Claro, que ahí son las tablas de saturación. Esa mezcla puede ser líquido saturado, vapor saturado, o puede ser una mezcla que depende de la calidad. El líquido saturado calidad 0, vapor saturado calidad 1. Y si es una mezcla no sabemos la calidad, hay que calcular la calidad para determinar la demás propiedad. Ahora bien, un procedimiento, ¿verdad? Puede ser un procedimiento, pero utilizando la A4. Pero también yo puedo utilizar la A5, utilizando el diagrama PV, ¿no? ¿Okay? Pedada. Entonces, con el diagrama PV, yo arranco por presión. Pedada aquí, trazo una línea y esta sería que pedada. Pedada. Vamos a hacerla horizontal para que quede bonito. Horizontal. Ok, pedada. Muy bien, a esa pedada, si ustedes se van a la tabla 5, voy a leer temperatura de saturación. Para cada presión hay una temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación es una línea que está aquí, así que ya yo les dije cuál es. ¿Se ve? Temperatura de saturación es esta, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Comparamos la temperatura de saturación a la pedada con la del sistema. Entonces, si la temperatura del sistema es mayor que la de saturación, ¿en qué estado quedamos? Vapor ¿Vapor qué? sobrecalentado. Sobrecalentado. Y si la temperatura del sistema es menor que la de saturación, ¿en qué estado estamos? Líquido comprimido. Pero por eso es que el agua a 30 grados y una atmósfera está líquido comprimido. Porque la temperatura 30 es menor a 100 grados, que es la de saturación en una atmósfera, que es la de emisión en una atmósfera. ¿Ok? Entonces, a la peda usar la tabla 5, ¿no? Y comparamos con qué? Con la T de saturación. Comparamos con la T de saturación. Entonces decimos, si la temperatura del sistema es mayor a la temperatura de saturación, es un vapor que Recalentado. sobrecalentado, y utilizamos la tabla
A6 para la propiedad. Si la temperatura del sistema es menor a la de saturación, ¿estamos en qué? Líquido sobrecalentado. Era para que se estaba pendiente. Comprimido, utilizamos la qué? Ah, sí. Y si la temperatura del sistema es la misma de saturación, es una mezcla. Ah. ¿Mezcla de qué? De dos. Fácil, utilizamos la A4 o la A5. Ok, ¿alguna pregunta? Ese procedimiento va a ser religioso, ¿ok? En todo ejercicio, determinado. Sí, no, el procedimiento es religioso. Ustedes pueden usar el diagrama, pueden utilizar esta. Eso se les va a grabar, pero en la mente. O sea, eso es automático. Eso de tanto resolver el problema que vamos a hacer aquí, eso se va a grabar. Vamos a hablar de otra cosita allí, vamos a seguir avanzando sobre el uso de la tabla. Ya, esto es si nos dan PT. ¿Okay? Presión y temperatura. P del sistema.